¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Matute. Y voy a comenzar con algunos temas de la clase correspondiente a los modos de extinción de la relación laboral, la primera parte, ¿no? En el campus va a estar subido un cuadro general donde habla de una clasificación de las distintas formas de extinción de la relación laboral. Yo voy a abocarme ahora a hablar de la renuncia, del abandono de trabajo y del mutuo acuerdo de distracto. Luego, como parte integrante de esta misma clase, la doctora Laguesa y la doctora Casinotti van a hablar sobre el despido con causa, el despido sin causa, el artículo 245, algunas cuestiones a detallar respecto a ese artículo, y el preaviso. Bueno, voy a compartir pantalla para ir reflejando los puntos importantes y esquematizar un poco la charla. Bien. Entonces, lo que voy a abordar es esto: extinción del contrato de trabajo, o sea, por la renuncia del trabajador, que está previsto en el artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo, por mutuo acuerdo, que está previsto en el artículo 241, y por abandono de trabajo, que está previsto en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Bueno, empezamos con la renuncia. La renuncia está prevista en el 240, que se refiere específicamente a las formas de validez que tiene que adoptar la renuncia como manifestación de la voluntad del trabajador que quiere terminar con la relación laboral. Es decir, que se trata de un acto unilateral por el cual el trabajador da por terminado el contrato de trabajo por su exclusiva decisión, sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna. Leamos el artículo 240 para luego ir desmenuzando los distintos requisitos que considera que determina la ley. Bien, la extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medie o no preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Luego refiere a cómo deben ser los despachos telegráficos, que deben ser expedidos en las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de su identidad. Y cuando la renuncia se formaliza ante la autoridad administrativa, esta tiene que dar inmediata comunicación al empleador, siendo ello suficiente a los fines del artículo 235 de la ley. Bueno, ¿qué tenemos acá? La renuncia entonces es un acto ad solemnitatem, o sea, para su validez, como requisito de su validez, debe estar formalizado, ya sea por una notificación epistolar, es decir, nos estamos refiriendo al telegrama laboral, o ante la autoridad administrativa del trabajo, es decir, ante el Ministerio de Trabajo. Se trata de la extinción, digamos, de la manifestación libre y unilateral del trabajador. Es decir, para que sea libre, el trabajador la tiene que haber expresado con discernimiento, intención y libertad. Es un acto recepticio. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera perfeccionado y tiene efectos a partir de que entra en la órbita de conocimiento del empleador, destinatario de la misma, ¿no?
En doctrina, bueno, hay una doctrina, hay una opinión minoritaria que considera que se trata de un acto bilateral, que quiere decir que para que esté configurado se necesita la aceptación del empleador. Bueno, esto la doctrina mayoritaria considera que no, que con que haya llegado a la órbita de conocimiento del trabajador ya se ha configurado y es un acto irretractable. Al perfeccionarse el acto es necesario, por supuesto, la presencia personal del trabajador para expresar su voluntad de renuncia. Es decir, que no puede ser interpuesta, manifestada la renuncia a través de un apoderado, por ejemplo. Como consecuencia del acto, tenemos que el trabajador no tiene derecho a percibir indemnizaciones, las indemnizaciones previstas en la ley, ¿no? Pero lo que sí conserva es el derecho a cobrar, obviamente, los salarios devengados hasta el momento de perfeccionamiento de la renuncia, las vacaciones no gozadas por el periodo proporcional trabajado durante ese año, el año de la renuncia, el SAC sobre las vacaciones, el aguinaldo sobre las vacaciones no gozadas y el aguinaldo proporcional. Bueno, se considera que es un acto irretractable. De todos modos, podría ser retractado únicamente por una manifestación de voluntad posterior concurrente de ambas partes. Es decir, que ambas partes de manera explícita, es decir, por un acuerdo entre partes, retracten esta extinción de la relación laboral y retomen el vínculo laboral. Ahora, atento la irrevocabilidad del acto, una vez que la renuncia se perfeccionó, hay solamente algunos supuestos de excepción en donde el trabajador debería probar, o sea, podría retractar esta renuncia siempre y cuando pruebe que su manifestación de voluntad estuvo viciada por, no sé, o por fraude, o por intimidación, o por violencia física o psicológica, o digamos por cualquier acto que, bueno, quedará obviamente sujeto a la apreciación judicial. Digamos, la existencia de un vicio de la voluntad, ¿no? Respecto al preaviso en la renuncia, el artículo lo menciona como facultativo. Bueno, acá está el resumen de lo que venía explicando, que es una decisión extintiva, unilateral, libre y sin causa, que emana del trabajador, que puede ser notificada por despacho telegráfico, cursado personalmente o ante la autoridad administrativa del trabajo. Bien, la omisión del preaviso no genera consecuencias para el trabajador. Es decir, que si bien es de buena práctica, obviamente, respetar un plazo de preaviso, en caso de que el preaviso en la renuncia no sea otorgado o sea otorgado por un plazo inferior a 15 días, que es el plazo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio que algún otro régimen pueda tener un plazo de preaviso distinto, no hay consecuencias para el trabajador. ¿Por qué? Porque el salario es intangible. En cambio, cuando quien omite el preaviso es el empleador, ya veremos
veremos cuando tratemos el tema que hay consecuencias indemnizatorias en sustitución de la falta de preaviso. Bueno, ahora voy a hablar sobre la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Es decir, así como el contrato de trabajo nace por la voluntad concurrente de las partes, también puede extinguirse por la voluntad concurrente de las partes, por un mutuo acuerdo de distracto, un mutuo acuerdo disolutivo. El artículo 241 habla sobre la formalidad y sobre las modalidades que puede, mediante las cuales se puede manifestar esta voluntad de distracto. Y dice así: las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto debe formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Y luego, en el tercer párrafo, habla de un caso de excepción, que es la modalidad del mutuo acuerdo tácito. Y dice así: se considerará igualmente que la relación ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultare del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Bueno, en principio, este mutuo acuerdo requiere una forma ad solemnitatem, es decir, obviamente para proteger al trabajador, para dar seguridad jurídica al acto, tiene que ser suscripto por ambas partes, en forma, el trabajador lo tiene que hacer en forma personal, nuevamente, al igual que en la renuncia, no puede hacerlo por mandatario, no puede hacerlo por apoderado. Bien. Entonces, bueno, en el cuadro está resumido lo que explicaba recién, que tiene que tratarse de la voluntad concurrente de ambas partes con aptitud suficiente para extinguir el contrato de trabajo, o sea, con manifestaciones claras de la intención de ambas partes de extinguir el contrato de trabajo y conocer las consecuencias del acto, ¿no? Los requisitos formales para su validez. Sin ellos no se considera configurado este mutuo acuerdo de distracto laboral y se considera que continúa el contrato de trabajo. Este acuerdo entonces tiene que estar suscrito por escritura pública o ante autoridad judicial o ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, y requiere la presencia personal del trabajador. Ahora, como se trata de un acuerdo entre las partes, en el caso del Ministerio de Trabajo, que en realidad bueno, es una de las prácticas digamos, más comunes de esta figura, no es necesario que el Ministerio homologue este acuerdo, siendo suficiente que quede registrado el mismo. Bien. Respecto a las consecuencias indemnizatorias, acá estamos refiriéndonos, por supuesto, al mutuo acuerdo expreso, que es la primera parte del artículo 241, que por seguridad jurídica es lo que debería pasar, debería ser la práctica, ¿no? Respetada en todos los casos. No tiene consecuencias indemnizatorias, es decir, es visto por la doctrina como un acto extintivo de la relación laboral gratuito. De todos modos, puede,
pactarse que tenga una consecuencia indemnizatoria, puede pactarse que sea oneroso. Este monto, esta obligación de pago que puede asumir el trabajador en el mutuo acuerdo de distracto, pues se le suele dar distintas formas, distintos conceptos, distintas imputaciones, por decirlo de alguna manera, y que pueden ser un concepto indemnizatorio, como una gratificación extraordinaria por el cese, una bonificación por cese, un reconocimiento por la relación laboral mantenida, etc. Lo que siempre genera son al igual que la renuncia, que no recuerdo si lo expliqué, pero que genera obviamente la obligación de pago de los salarios devengados, vacaciones proporcionales más el SAC correspondiente sobre vacaciones, el SAC proporcional por el periodo trabajado del semestre en curso, y por supuesto, las entregas de los certificados, del certificado del artículo 80 y la certificación de servicios y remuneraciones emitida por el ANSES. Bien, en relación al mutuo acuerdo tácito, que está previsto en el último párrafo del artículo 241, nos encontramos, por supuesto, ante un supuesto de excepción. ¿Cómo se configuraría esta figura? Por la voluntad concurrente extintiva de ambas partes. ¿Cómo surge esta voluntad concurrente? A través de la conducta de las partes, a través del comportamiento de las partes. Acá no hablamos de una declaración expresa, como en el caso del mutuo acuerdo expreso, sino que hablamos de un comportamiento que tiene que ser concluyente y tiene que ser recíproco de ambas partes, que no deje ningún lugar a dudas que la voluntad, que la intención de ambas partes es terminar con esa relación laboral. En realidad, este último párrafo de la ley, digamos, abre la posibilidad de una figura que podría ser utilizada para cometer algún fraude laboral, como encubrir una verdadera, no sé, encubrir un despido, encubrir, no sé, un abandono. En definitiva, lo que realmente cuenta y lo que hay que tener en cuenta es que el silencio como manifestación de la voluntad requiere también de otras conductas en el mismo sentido, ¿no? Si nos ponemos a, digamos, si esto lo entendemos, lo comprendemos con el principio de irrenunciabilidad del artículo 12 de la Ley de Contratos de Trabajo, con el artículo 58 de la Ley de Contratos de Trabajo, bueno, este instituto del mutuo acuerdo tácito quedaría limitado cuando se trata, obviamente, de renuncias de derechos por parte del trabajador. A su vez, este mutuo acuerdo expreso, cuando en los casos en que es oneroso, también hay una discusión jurisprudencial y doctrinaria en relación a esto, a si está encubriendo otra figura que es un despido, pero bueno, que está de pronto para abonar un monto indemnizatorio inferior a lo que dispone la ley para el caso de despido arbitrario, despido sin causa, o para evadir
a otros organismos de control, se le da la figura de un mutuo acuerdo. Bueno, de todos modos, siempre hay que tener en cuenta que ante el caso de duda, prima el principio de continuidad contractual, y ante el caso, digamos, de este mutuo acuerdo no puede ser retractado tampoco por la voluntad unilateral de una de las partes, salvo que pruebe que hubo algún vicio en la voluntad. Entonces, en ese caso, quedará a criterio judicial, a criterio del juez, determinar si existió esta circunstancia, y en tal caso lo abonado será tomado a cuenta de la indemnización verdaderamente, que en definitiva se adeude, ¿no? Si fuera un despido encubierto, por ejemplo. Bueno, y la última figura de la que les voy a hablar es del abandono de trabajo. Conceptualmente, la teoría diferencia, la doctrina diferencia entre el abandono renuncia y el abandono incumplimiento. El abandono renuncia, lo mencioné anteriormente, se configura cuando existe un comportamiento inequívoco del trabajador que genera la convicción suficiente de que el mismo ha abandonado el trabajo, que no tiene ninguna intención de reincorporarse a prestar tareas. Por ejemplo, esto puede suceder si un empleado deja de concurrir, o sea, hay una actitud omisiva que deja de concurrir a su trabajo. Y, por ejemplo, se puede presumir, en el caso de que haya comenzado a trabajar durante el mismo horario en otro trabajo, lo cual impediría seguir cumpliendo con el trabajo anterior, o, por ejemplo, en el caso del empleado que sin tener una renuncia expresa, se va a vivir a otro país. Es decir, la imposibilidad fáctica de continuar prestando tareas, sumada obviamente a la actitud de haber dejado de concurrir a hacerlo, da, digamos, la seguridad de esta figura, del abandono-renuncia. Ahora, lo que la ley de contratos de trabajo prevé expresamente es el abandono-incumplimiento. Y lo prevé en el artículo 244, que lo voy a leer para luego desmenuzar los requisitos que prevé este artículo. El abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora. Esta constitución en mora, ¿cómo tiene que estar hecha? Mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre el trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten de cada caso. Es decir, que lo que la ley requiere para considerar que quedó configurado el abandono de trabajo por parte del empleado es que haya una constitución, primero, obviamente, la actitud omisiva del trabajador que dejó de concurrir a prestar trabajos injustificadamente. Es decir, no tiene ninguna causal que justifique su inasistencia y dejó de concurrir a prestar labores. Ante este incumplimiento de la obligación principal del trabajador, ante esta actitud omisiva que tiene que tener una faz material, que es la no concurrencia al trabajo, y eso sería la faz objetiva, y la faz subjetiva, que es la intención de no trabajar, la intención de no concurrir al trabajo. Esta actitud del trabajador tiene que completarse con un acto expreso por parte del empleador.
el empleador lo tiene que constituir en mora. ¿Cómo lo hace? Lo tiene que intimar de manera fehaciente a que retome tareas. Esto lo hace por carta documento, es decir, tiene que ser una forma fehaciente. Y si bien, digamos, la ley de contratos de trabajo dice que el plazo va a estar sujeto a las modalidades, no prevé un plazo, los usos y costumbres han instalado el plazo mínimo de 48 horas. Es decir, que si yo intimo a un trabajador que se está ausentando del trabajo sin justificación, lo intimo que vuelva a prestar tareas dentro de un plazo de 24 horas, esa intimación, a los efectos de configurar posteriormente el abandono de trabajo, es inválida. El plazo mínimo se estima en 48 horas, repito, por la práctica, ¿no? No porque lo diga expresamente la ley. Transcurrido este plazo, sin que se haya presentado a prestar tareas o eventualmente haya justificado su imposibilidad de hacerlo, el empleador debe volver a notificar en forma fehaciente que se configuró el abandono de trabajo. Es decir, en la primera intimación tiene que intimarlo a que se reincorpore a prestar tareas y expresar el apercibimiento de que si no lo hace va a incurrir en abandono de trabajo. Transcurrido el plazo, vuelve a enviar una nueva notificación fehaciente informando que se hizo efectivo el apercibimiento y que se configuró el abandono de trabajo. Esto es como, tal como en el caso que se va a ver luego del despido con causa, como es una causa es, digamos, un distracto con causa, primero se hace el apercibimiento y luego se da por cumplido el apercibimiento. Esto como requisito, por supuesto, de validez. Respecto a las consecuencias económicas de la extinción por abandono, no genera ninguna consecuencia indemnizatoria, es decir, que ante el abandono de trabajo el empleado pierde su derecho a percibir indemnización por el tiempo trabajado. Lo que permanecen intactas, al igual que sucede en la renuncia y en el mutuo acuerdo, es decir, en los tres institutos que al que me estoy refiriendo ahora, permanece intacta la obligación del pago de los salarios devengados, la obligación de pago de las vacaciones no gozadas y del aguinaldo sobre las vacaciones no gozadas, la obligación de pago del aguinaldo proporcional por el semestre en curso y la obligación de entrega de certificado previsto en el artículo 80 y las certificaciones de servicios y remuneraciones. Bueno, esto ha sido todo respecto a estos tres institutos y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.